La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a recibir a Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan. Pues ahora vamos a hablar de un tema que va muy en sintonía con la pregunta que ustedes han hecho al auditorio, pero también con la importancia de resaltar el trabajo de lo que ya tenemos en materia de combate a la corrupción, en materia de transparencia, de acceso a la información, de uso de datos abiertos, porque pues precisamente luego de estas declaraciones que salieron el día de ayer, con la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador pueda realizar una consulta pública para ejercer acciones en contra de los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción, pues viene muy bien hacer un repaso de las herramientas, de los instrumentos con los que ya disponemos, y que han costado muchísimo trabajo, y recordar cuál ha sido como la trayectoria de estos procesos civiles que han emanado en leyes de transparencia, en leyes que promulgan el Sistema Nacional Anticorrupción, en las leyes de responsabilidades administrativas, porque han sido años de mucho trabajo, como para que ahora estemos en riesgo de perder avances significativos. Y es que este año la transparencia ya cumplió 17 años de formar parte de la agenda informativa y del espacio público en México. Fue gracias al Grupo Oaxaca, una iniciativa que tuvo su impulso inicial en el 2001 con el Seminario Derecho a la Información y Reforma Democrática, al que se sumaron periodistas, académicos, actores mediáticos y organizaciones no gubernamentales, que se logró posicionar la importancia del derecho de acceso a la información pública ante los poderes del Estado. Del resultado de este seminario emanaron una serie de acciones que dieron origen a nuestros actuales marcos normativos e institucionales. Pero, ¿qué hubiera pasado sin la activación de este grupo que participó al margen de una convocatoria pública? O sea, no se trató de un foro de consulta en el cual los ciudadanos tuvieron que participar, o un foro que se organiza dentro de actores de gobierno y sociedad civil para tejer puentes. Fue más bien una convocatoria que se realizó por parte de este grupo de académicos, de periodistas, de investigadores, y que también estuvo al margen de una organización formalmente instituida como asociación civil. O sea, no había asociaciones civiles que estaban promoviendo esto. Y bueno, pues es probable que sin la intervención inédita hasta ese momento, y que hoy es todo un referente, las investigaciones como la Casa Blanca, la estafa maestra, las redes de corrupción de los gobernadores, las empresas fantasmas de Veracruz, entre otras, no hubieran salido a la luz, o no por lo menos al nivel del detalle que las conocemos al día de hoy. También información de interés público como el número de personas desaparecidas, los altos salarios de los servidores públicos, los asesinatos de víctimas del narcotráfico, los niveles de endeudamiento contraída por los gobiernos permanecerían en total opacidad y sin costos políticos para los tomadores de decisiones. Es decir, hace 17 años no contábamos con esta información y no era obligación de los gobiernos difundir esta información. La transparencia también ha descarado a algunos servidores públicos que luego de 3 lustros siguen sin comprender su responsabilidad y su obligación con el derecho de acceso a la información. La Ley Federal de Transparencia en el 2002 propició una nueva relación Estado-sociedad. Sin embargo, todavía existen resistencias y ejemplos de malas prácticas en todos los niveles de gobierno. Y también hay que recordar que con esta ya sería la tercera generación de leyes que se promulgan al respecto en 17 años. El derecho a saber es una exigencia social y transversal para impedir que otros derechos se violenten. Junto con la transparencia son fundamentales para reducir, 1, la corrupción, y 2, disminuir los niveles de impunidad. Cabe mencionar que ya se aprobaron los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés, y con ello se espera que se facilite también el derecho de acceso a la información y transparencia. Sé que para la mayoría de los ciudadanos estos temas siguen siendo ajenos, distantes, también causan mucho escepticismo, pero se espera que existan también esfuerzos importantes en la entidad, desde los sistemas locales anticorrupción, para acercar estos temas a la ciudadanía
e ir cerrando una brecha de la relación ciudadanos y gobierno. Y bueno, pues ahora que ya tenemos estas declaraciones un tanto polémicas de Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a ejecutar sus funciones y que habla de la posibilidad de que, bueno, no exista una sanción ante quienes hayan cometido actos de corrupción, pues pone un poco en riesgo la institucionalidad de los sistemas locales anticorrupción, de los sistemas nacionales anticorrupción, porque finalmente pues hay una fiscalía que debe de gozar de autonomía, es decir, romper con la inercia de que el presidente es el que dice que se investiga y que no se investiga. Lo que se está buscando son fiscalías que ejerzan su función y que puedan combatir la impunidad. Uh-huh. Bueno, me parece muy ejemplificativo todo lo que nos dices, Leonor, porque luego pones acento en lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. La verdad es que la corrupción no se puede negociar. No es como el famoso alcalde aquel que decía que robaba poquito. No se puede ser corrupto poquito. Se es o no se es corrupto. Y entonces en ese sentido, pues la amnistía anunciada, pues lejos de alentar, desfavorece la intención de combatir la corrupción, porque la corrupción no se logra nada más con el ejemplo. A lo mejor a muy largo plazo sí, pero en este momento hace falta medidas coercitivas donde quede claro que la impunidad no es la reina, no es la que manda, y que la corrupción se paga y se paga directamente proporcional a las afectaciones cometidas. Sí, y otra vez volvemos al tema de todo lo que ha costado, todos los esfuerzos que han costado, por ejemplo, la implementación de la ley de transparencia. ¿Y por qué cito la ley de transparencia? Porque es como la discusión pública que se hizo desde hace 17 años, que ha tenido varias generaciones, que ha sido el esfuerzo de muchas organizaciones, instituciones, académicos, investigadores promoviendo este derecho. Es como el precedente a lo que derivó muchísimas de estas iniciativas, como el sistema anticorrupción, como las leyes de responsabilidades administrativas. Es decir, esta ley de transparencia es la que logra tener un cimiento dentro de la discusión pública y cómo nos relacionamos gobierno y sociedad. No nada más la sociedad que está agrupada en asociaciones civiles, en general, la sociedad en general demandando asuntos y además haciéndolos ver ante la opinión pública con gente que estaba vinculada a medios de comunicación, con gente que estaba vinculada también al trabajo periodístico, al sector académico. Y que no es casualidad que ahora tengamos un sistema anticorrupción y tengamos las leyes de responsabilidades administrativas que están ahorita, por ejemplo, perfilando o haciendo más sofisticada la información que el servidor público tiene que entregar. Uh-huh. Entonces hay que poner las cosas en su justa medida, porque luego el discurso político es decir, la ley de transparencia se hizo en mi sexenio, el sistema anticorrupción se hizo en mi sexenio, como si el trabajo de las organizaciones civiles del sector social no estuviera visible y no ellos hubieran estado empujando ya por años lo que a lo mejor estas generaciones estamos promoviendo. No es casualidad, es el trabajo y el esfuerzo de muchas personas que han estado atrás por años, ¿no? Entonces por eso sería muy bueno recuperar estas causas, darles su justo valor, porque luego pues pareciera que nos cuentan otra historia, y otra historia donde la sociedad no está inmiscuida. Exacto, justo eso. Y bueno, platicábamos hace un rato, antes de poder entrar en contacto contigo, con María Sili, coordinadora de la iniciativa 3 de 3 en Transparencia Mexicana. Y bueno, también hemos visto cómo con, de verdad, una indiferencia total, pero además con una insensibilidad, hay candidatos y luego funcionarios que pasan por alto la declaración 3 de 3, como si fuera una graciosa concesión otorgar esta información cuando ya es una ley y ya debe de haber una exigencia para que se cumpla con un mínimo de requisitos, así sea un punto de partida para saber exactamente cómo llegan y luego cómo se van. Y digo un punto de partida porque en el Inter pues ya sabemos que hay muchos vericuetos, muchos darle la vuelta a las leyes para que las ansias de acumular riqueza se den. Así es, pero
ya está este documento que es como un precedente, y poco a poco, cuando estos candados se van haciendo más sofisticados, se van ajustando, entonces el margen para cometer algún hecho o una mala práctica es menor, y si el margen disminuye, entonces las posibilidades también de que tengamos un terreno menos fértil para la corrupción también se va a empezar a dar. Y hago la aclaración con este tema, porque tanto el sistema anticorrupción como la aplicación de una ley de transparencia, que todavía nos quedan a deber muchos servidores públicos, o que hay un montón de servidores públicos que ni siquiera le entienden, o que ya saben que tienen obligaciones, pero están buscando la manera de cómo darle la vuelta a estas obligaciones. Creo, comparado a años anteriores, la inercia entonces es que ya existan más servidores públicos conscientes de que hay que cumplir con estos requisitos, y aunque, bueno, busquen darnos el mínimo, finalmente ya tenemos un referente, ya tenemos una base que nos va a permitir ver, a ver, usted con cuánto llega y con cuánto se va después de su gestión. Exacto. Y entonces, bueno, pues a lo mejor lo que ocurre es que van a tener que ser como más sofisticados en la manera de operar esto, pero también va a existir forzosamente el hecho de que se puedan robar menos cuando ya tenemos información visible. Exacto. Entonces, bueno, pues es lo que ocurre con estos procesos. 17 años se dicen muy fácil, pero en una vida institucional son significativos y son muy, muy importantes. Simplemente cuando lo vemos en un desarrollo profesional, hablar de 17 años y cómo ha revolucionado el acceso a la información en la práctica periodística, pues pareciera que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente a las herramientas con las que contábamos hace 17 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora ya tenemos más herramientas, evidentemente la visibilización de casos de corrupción es mayor, pero no es lo mismo que tú intuyas que hay corrupción a que ya lo compruebes con documentos oficiales. Pues sí, y no nos podemos quedar tampoco ahí, Leonor. De esa comprobación tiene que haber el deslinde de responsabilidades y luego la penalidad a quien haya incurrido en un acto de corrupción, porque ciertamente que ya sabemos muchas cosas, ha habido muchos escándalos producto del acceso a la información, porque se han conocido datos y datos que ofenden, porque finalmente estamos hablando de lujo, de dispendio, de gastos que no tienen sentido, pero desgraciadamente habría que revisar cuántos de estos actores están cumpliendo alguna pena por los actos de corrupción cometidos. Sí, y justo por eso viene este reclamo que se hace ahora desde distintos sectores en las declaraciones que ha hecho el futuro presidente. Todavía no llega a asumir su presidencia y ya está hablando de consultas o ya está hablando de la posibilidad de que los corruptos no sean sancionados, de perdonar a las personas que incurran en este tipo de prácticas. Y hay una cosa que es preocupante, no solo que salga a decirlo, sino que no se entiendan las funciones que tiene que hacer alguien que está dentro del Ejecutivo. Su función no es impartir justicia, por eso se está pidiendo que exista una fiscalía autónoma, independiente, que pueda sancionar los casos de corrupción. Hay que tener como mucho cuidado y darle un seguimiento muy puntual a qué es lo que dice y realmente cuáles son las posibilidades de ejecución a esas acciones que está diciendo que él va a emprender. Bien, pues Leonor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este tema que no es una bandera de unos cuantos, de algunos activistas que andan buscando a ver qué encuentran y qué ven y qué señalan. Tendría que ser una bandera de todos, absolutamente de todos, porque esto de la transparencia creo que no nada más le compete a los gobiernos, le compete a las empresas que están relacionadas con los gobiernos y le compete a los profesionales que están relacionados con los gobiernos. Finalmente, todos, hay un intercambio de dinero público y en la medida en que haya dinero público tiene que haber transparencia. Así es, y poco a poco pues ir venciendo estas resistencias, ir fomentando, por ejemplo, una cultura de la integridad en el sector empresarial, que es muy importante, también desde la casa, cómo vamos como influyendo en nuestras familias a que ciertas prácticas que están como muy normales, poco a poco se vayan cambiando, poco a poco les expliquemos, por ejemplo, en nuestro entorno más inmediato, por qué no podemos ser de una forma, por qué
estaríamos todos afectados si no informamos las decisiones que se están tomando con los recursos que se ejercen, que se juntan en colectivo. Y bueno, pues la transparencia es un valor que llegó para quedarse y además es una bandera, como bien lo dices, que no es de un activista, ni de uno, ni de dos, ni de tres. O sea, de hecho nació, por lo menos en la discusión pública en México, el esfuerzo de un grupo muy numeroso de gente que estaba interesada, que quería información de calidad. Y entonces, bueno, pues ahora el esfuerzo que tenemos no es nada más, no es gratuito, vamos, y hay que reconocer este esfuerzo porque finalmente las posibilidades de que de la noche a la mañana tengamos retrocesos son muy altas, ¿no? Entonces, por eso hay que proteger estos marcos institucionales que fueron ganados pues con el hombro a hombro, la lucha hombro a hombro de muchas personas, de hombres y de mujeres que sabían de la importancia de este tema. Así es. Bueno, pues Leonor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un punto de contacto. Mis redes sociales, @Nono Barreiro, y en Facebook me encuentran como Leonor Gómez Barreiro. Muchas gracias, Marcela y Juan. Muchas gracias para ti.